Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Y mi gente, tal y como dice el título, hoy venimos con un video que les tenía pendiente hace mucho tiempo, y es nada más y nada menos que el mantenimiento completo de nuestra querida PlayStation 4 Fat. Para cuando esta consola suena como una turbina de avión, a veces lo que necesitamos solamente es un mantenimiento. En esta ocasión es una consola versión 1100, que la reconocemos fácilmente porque los botones no son de presionar, o sea que no hacen clip cuando los presionas, sino que son botones táctiles. La versión 1200 es la que tiene botones de presionar, la versión táctil es la versión 1100, pero el proceso es exactamente el mismo y vale la pena que lo vean para que entiendan todo el proceso. El diagnóstico inicial que hacemos con nuestra consola obviamente es que para hacer mantenimiento nuestra consola tiene que encender. Si la consola no da imagen en pantalla, recordemos que ya tendremos que investigar y analizar qué tipo de daños pueden estar ocurriendo. Lo digo desde ya porque hay personas que piensan que un mantenimiento puede corregir errores que son mucho más graves. El mantenimiento se aplica en las PlayStation 4 cuando la consola suena muy duro, cuando se calienta demasiado, cuando al momento de ejecutar un juego potente la consola parece que fuera a despegar como un jet, y en ese momento es cuando tenemos que hacer mantenimiento a nuestra consola, cambio de pasta térmica y también reemplazo de los pads térmicos que se encuentran en las memorias RAM, que es lo que ocurre cuando se recalientan las consolas PlayStation 4. Eso sí les digo, si ustedes no tienen la herramienta necesaria, por favor solamente miren el video. Un mantenimiento siempre debe ser hecho con demasiado cuidado, ya que está en nuestras manos nuestra consola, y si no tienen experiencia suficiente siempre les voy a recomendar que la lleven con un técnico de confianza en su ciudad. Y listo, ya con eso totalmente claro, vamos a ver que la consola, en este caso la PlayStation 4, en la parte de abajo tenemos tres calcomanías que tapan tres de los tornillos que se encuentran acá, y en la parte superior tenemos solamente un tornillito, así que rápidamente quitamos esos cuatro tornillos. Listo. Ahora, antes de quitar la tapa superior, en este caso esta consola solo tiene una pegatina. Antes de quitar la tapa superior vamos a quitar la tapa inferior. ¿Cómo la vamos a quitar? Vamos a ver la forma que tiene nuestra querida consolita. Tiene una forma acá biselada, así que desde la parte de atrás donde están nuestros puertos de ventilación vamos a desencajar nuestra consola. Primero asegurémonos de quitar los tres tornillos y vamos a desencajarla desde atrás. Sin hacerle demasiada fuerza, tiene que salir. Y ya, mi gente, esta es la primera tapita de nuestra consola. Ahora sí, vamos a tener muy claro que antes de poder quitar la tapa en la parte frontal o la tarjeta en la parte frontal, vamos a tener que desmontar la parte inferior. Vamos a encontrar 1, 2 y 3 tornillos que son conocidos como tornillos T8. Así que vamos a requerir un destornillador con punta T8 para poderlos quitar, igual que la tapita frontal. Vamos a quitar estos tres, uno por acá, dos por acá y el tercero en esta partecita. Siempre guarden los tornillitos para que no se les pierdan. Vamos a encontrar dos tornillos en los extremos con esas pequeñas laminitas que son las que se encargan de tocar la parte metálica de la tapa para hacer masa. Vamos a quitarlo con un destornillador Phillips normalito, destornillador de estrella, destornillador en cruz. Vamos a darnos cuenta que son dos tornillos mucho más largos. ¿Listo? Ahora viene la parte que puede parecer tediosa para algunos, porque vamos a tener que desencajar nuestra fuente o nuestra PSU de voltaje. Vamos a tratar de tomarlo desde los lados y lo vamos a sacar, teniendo muy presente que en la parte derecha de nuestra consola vamos a tener conexión de estas dos clavijas que de pronto van a oponerse un poquito para el momento de destaparlo y van a hacer cierta resistencia. Así que siempre vamos a hacerle un poquitico de fuerza a la derecha sin exagerar mucho. Ahora, según la consola que ustedes tengan, van a tener la fuente de 5 líneas o de 4 líneas. Como le dije hace un momento, las consolas 1100 son las que tienen fuente de 5 cablecitos, las consolas 1200 las que tienen fuente de 4 cablecitos. Desconectamos no de la fuente, sino de nuestra tarjeta. Y listo. Ya está la fuente por fuera. Ahora, vamos a desconectar nuestro cablecito de nuestra antena Bluetooth o antena Wi-Fi, realmente no sé. Y la manera correcta de quitar este conector de la bandeja, mi gente, no es lo que muchas personas piensan que es jalar esta parte metálica, no. Al contrario, vamos a presionar la partecita metálica y al momento de presionarla, la piecita va a salir enterita. ¿Ven? Eso mismo lo podemos hacer acá arriba. Presionamos y la alamos hacia nosotros. Supremamente fácil. Ahora nos queda un cable de más. Este cablecito que va desde nuestra bandeja hasta nuestra tarjeta. Solamente con desconectarlo, ahora sí ya estamos preparados para desarmarla por el lado contrario.
Listo, si alguna vez han cambiado el disco duro de la PlayStation 4, esta laminita izquierda, que normalmente, izquierda se la damos de frente, normalmente es brillante o glossy como le quieran decir, vamos a alarla y se va a desencajar sin hacerle ningún tipo de fuerza y vamos a acceder a nuestro espacio donde se encuentra el disco duro. El disco duro está sostenido por un pequeño tornillito que se encuentra acá, que es un tornillo más grandecito que este está muy pequeño, ya se lo han cambiado. Vamos a quitarlo, vamos a soltar nuestro disco duro y lo vamos a mantener con mucho cuidado. Listo, ahora sí. Vemos que la tapa derecha se sostiene de 2 tornillos adicionales. Uno se encuentra en el centro y otro se encuentra en la parte de adelante. Quitamos estos 2 tornillitos y listo. Ahora la tapa de la derecha no vamos a desencajarla de atrás como hicimos con la tapa inferior. No, vamos a ir hasta donde está el logo frontal de PlayStation 4 y lo vamos a desencajar desde esa esquina. Simplemente lo desencajamos y ya, mi gente, eso ha sido todo. Dejamos todo esto a un lado y lo primero que vamos a hacer es desconectar nuestro conectorcito de nuestro fan, de nuestro ventilador. Pero eso sí, mi gente, este conector es muy delicado, así que yo con la puntita de mi uña voy a sostener la parte negra y voy a alar el conector hacia arriba, acá que no tape la cámara, suavecito. Listo, no lo halo hacia el lado porque lo puedo reventar, no, lo halo hacia arriba. Listo, ahora sí vamos a quitar todos los tornillos visibles que tenemos acá. A la izquierda tenemos 1, 2, 3, 4. En la parte central tenemos 1, 2 y 3 con este adelante. Y en la parte de acá un poquitico más a la derecha tenemos otro. Y en la parte totalmente a la derecha tenemos 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora sí, después de que quitamos todos los tornillos, vamos a retirar nuestro soporte de procesador, nuestro clamp, como le quieran decir. Vamos a quitarlo siempre. Desatornillamos la mitad de un lado y después la mitad del otro. Después desatornillamos completo un lado y después completo el otro. La idea es no desequilibrar nuestro procesador. Y por favor, mi gente, traten nunca de desarmar su consola si se encuentra caliente o después de una sesión larga de juego. Traten de hacerlo siempre cuando la consola se encuentre ya en modo reposo o esté fría. No reposo de sistema, no, sino que ya haya pasado un par de horas sin que la hayan usado para que se encuentre totalmente fría. Listo, mi gente. Tenemos nuestra tapita. La consola no está tan sucia, pero vamos a tener presente lo siguiente, miren. He levantado la tapita y la he volteado. Estos pads térmicos son la pesadilla de todas las consolas PlayStation 4. Cuando un pad térmico de estos se rompe, como este que estamos viendo acá, o simplemente queda mal puesto, la consola empieza a acelerar su ventilador porque detecta temperatura alta en las memorias. Y muchas personas únicamente asocian la temperatura de la PlayStation 4 con el procesador, que es lo que tenían acostumbradas las otras consolas. Pero estos pads térmicos son demasiado importantes. Así que si queda alguno pegado en sus memorias RAM, tratemos de despegarlo. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Si al momento de desarmarlo me quedó este por acá, para que no se me vayan a perder, voy a quitarlo de acá y los voy a dejar todos en mi laminita superior. Vemos que son acá 3, 6 y 2, 8. Tengan muy presentes esos pads térmicos, más adelante les explico por qué. Ok, esta consola tiene polvo, pero no es demasiado. Ya que desconectamos toda la parte de abajo, ahora sí podemos sacar nuestra board. La manera correcta de quitar nuestra tarjeta, ya que no tenemos absolutamente nada conectado por debajo, es desde la parte de los puertos USB vamos a levantarla. Y solamente vamos a desencajar acá atrás nuestros conectores de HDMI. Y ya, esto es todo lo que tenemos que hacer. Pero mi gente, miren esto. Exactamente lo mismo que ocurrió con la tapa de arriba. Tenemos acá otros 8 pads térmicos. No confundan los pads térmicos con la pasta térmica. Y hacemos lo mismo. Si alguno de ellos se queda pegado en nuestra consola, vamos a despegarlo con mucho cuidadito y lo vamos a dejar en nuestra lámina metálica.
Ya les explico por qué. Antes de terminar con nuestra lámina metálica, lo primero que vamos a hacer es darle mantenimiento a nuestra tarjeta. Si ustedes ya tienen una consola hace muchísimo tiempo, la pasta térmica se va a encontrar totalmente cristalizada. ¿Qué significa estar cristalizada? Que ya parece más mazapán o parece más galleta, y cuando le pasamos nuestra uña se va prácticamente a deshacer. En este punto, mi gente, jamás usaremos nada que tenga punza metálica. No usaremos destornillador, no usaremos de un cúter, un bisturí, no usaremos nada que pueda llegar a dañar nuestros componentes. En el caso de que nuestra crema disipadora se encuentre muy solidificada, o se encuentre muy vieja, o se encuentre en muy mal estado, voy a mostrarles por acá un ejemplo. Digamos, esta es una de una Switch, pero se vuelve así casi polvito cuando la tocamos. Cuando una pasta térmica se encuentra de esa manera, vamos a retirarla con nuestro palillo, en el caso de que se encuentre muy dura. En este caso, esta consola, por lo visto, la tenían muy guardada. Y yo recomiendo usar cuadritos de papel higiénico normales, mi gente. Son suaves con nuestras colitas y también suaves con nuestras consolas. Entonces lo que tenemos que hacer es doblamos y vamos a retirar toda la pasta térmica antigua, pero no le hagan mucha fuerza a la board, porque podemos aún llegar a pandearla o doblarla. Tratémosla como nuestro bebé, como nuestro compañero de batallas, como el dispositivo que fue creado para poder acompañarnos y poder sacarnos de la monotonía de la vida, para poder escapar de la realidad mediante los videojuegos. Tratémosla con el amor de una consola que siempre está incondicional, esperando a que la usemos con mucho cuidado. Ven acá, estoy usando un poquitico, súper suavecito. La partecita acá brillante, como están viendo acá, vale la pena repetir, debe quedar súper brillante. Y si vemos que algún residuo de pasta térmica se encuentra acá, vamos a retirarlo con un mondadientes, con un palillito, como le digan en su país. La idea es que no quede ningún tipo de residuo. Muchas personas usan alcohol o usan todo tipo de químico. Yo he mostrado en mis videos que yo lo hago totalmente en seco, y las personas se pararon en las pestañas diciendo que no se debería hacer. Mi gente, es su elección. Si uno hace las cosas con cuidado, jamás va a haber ningún tipo de daño. Pero si quieren colocarle una gotita de alcohol isopropílico, funciona exactamente igual. Una gotita de alcohol isopropílico. Si no tienen, no se le ocurra a ustedes, por favor, echarle thinner. ¿Por qué? Porque el thinner tiende a oxidar muchísimo el estaño. ¿Qué significa oxidar? A que pierda su calidad de soldado, y es lo que hace que más adelante pueda llegar a sufrir de recalentamiento o de una fractura VGA. Así que por favor eviten usar thinner en electrónica. Listo, ya tenemos totalmente brillantito, súper listo, súper limpio. Ahora sí que ya no tenemos residuo de pasta térmica. Vamos a proceder a limpiar nuestra tarjeta muy suave con una brocha. Esta es una brocha de pintura. Hay personas que usan una máquina sopladora como la que estoy mostrando en pantalla. Yo nunca recomiendo usar una máquina sopladora, porque todo el polvo que se encuentra magnetizado y está pegado a nuestra tarjeta no se va a ir con una pistola de aire o aire a presión. Así que yo, con mucho cuidado, sostengo mi tarjetita. Primero la limpio todo en un sentido. Si no hubiera limpiado, la pasta térmica terminaría embarrando toda mi consola. Y si vemos que en alguna parte nuestra consola, digamos, quedó embarrada de pasta térmica, un poquitico de alcohol isopropílico y limpio, ¿sí? La idea no es llenar toda la tarjeta de alcohol. La idea es no llenarla de ningún tipo de solvente, ningún tipo de líquido. Es hacerlo con mucha calma. Miren, acá tengo un rastro de crema disipadora. Entonces vamos y limpiamos, así, poquitico, nunca nos excedemos. La idea es que quede muy brillantito, y siempre que hagamos una limpieza, lo hagamos con calma. Por lo mismo, por el otro lado, vamos a limpiar. Si ven acá, cerca al puerto de red y nuestro módulo o IC de HDMI, vemos por acá algo extraño alrededor. Mi gente, no se preocupen y no traten de limpiar eso. Eso es flux que viene de fábrica y no vale la pena gastar ningún tipo de solvente en limpiarlo. ¿Listo? Es solamente para que lo tengan claro. Acá también lo veremos en nuestro soporte de nuestras clavijas, pero la idea es limpiar con mucha calma. Acá por las cámaras el fondo blanco no se ve, pero sale bastante polvillo. Listo. Vieron que se limpié la tarjeta toda en un sentido. Ahora la giro
y la limpio completamente en otro sentido. ¿Listo? Es muy fácil, mi gente. Tengan mucho cuidado acá con la batería, por donde están nuestros conectores, acá alrededor de estos reguladores de voltaje, al lado de nuestros conectores, todo muy bien. Ahora, mi gente, viene una de las partes más importantes de este video y que ha generado muchas dudas con personas que nunca han destapado su consola. Vamos a aplicarle pasta térmica. Por favor, no le digan pasta refrigerante porque no va a refrigerar esta pasta. La pasta térmica es un componente que se encarga de comunicar físicamente, me refiero, en masa, en unión, nuestro procesador con nuestra tarjeta metálica, haciendo que el calor que se genere en nuestro procesador pase a la lámina metálica y el ventilador se encarga de enfriar la lámina metálica. Hay personas que llegan y dicen, ya cara, hice el tutorial pero no le coloqué pasta térmica. Acabas de recagarla, amigo, porque nunca en la vida debes ni siquiera prender una consola sin la pasta térmica. Si cuando la pasta térmica está antigua es un peligro para la consola, ahora quiero que se imaginen qué ocurre si ustedes llegan a tratar de armar una consola, ensamblar una consola sin pasta térmica. Esta pasta térmica es muy económica. Vamos a usar una pasta de alta viscosidad. Nunca usemos pastas que sean aguadas. ¿Qué es viscosidad? Miren, que se comporta, a ver si acá la cámara me da, que tiene este tipo de viscosidad, que parece un moquito, que tenga este tipo de viscosidad. Si ustedes colocan una pasta térmica, que se la aplican acá, es aguada y se les riega por los dedos, ni siquiera la usen porque eso mismo ocurrirá con los componentes cercanos a nuestro procesador y van a generar más daños que beneficios. La forma correcta de aplicar la pasta térmica es la siguiente. Voy a colocar un poco más de zoom. Voy a colocar una linecita y una linecita. Ahora, con ayuda de cualquier cosita así plana, yo tengo ya esta definida para esto, vamos a empezar a aplanarla y acomodar la misma cantidad, más o menos 1 milímetro de grosor. No crean, porque es otro error que ocurre mucho, que entre más pasta térmica más va a enfriar la consola. Eso no ocurre, mi gente. Entre más pasta térmica, más se nos va a embarrar por los lados y puede llegar a los componentes cercanos y puede llegar a acumular polvo. El polvo puede generar estática y a futuro puede generar daños. La pasta térmica tiene que ser la suficiente, la necesaria, apenas para que cubra nuestra parte brillante del procesador. Eso es todo, ¿vieron? No tuve ninguna complicación, no hubo nada raro por hacer. Como lo vemos, más o menos queda una capa de 1 milímetro que es difícil de ver en pantalla. Bueno, menos de 1 milímetro porque no creo que logremos eso. La idea es que se sostenga, no sea exagerado. Y lo que yo hago es limpiar todos los excesos en los bordes, ya que, como les dije, quiero evitar que se me acumule crema disipadora. Como les dije, esa crema disipadora restante lo que hace es ser una colonia de polvo. Y el polvo no es amigo de nuestras consolas. Listo. Eso sí, mi gente, desde ya les digo, esta pasta térmica que yo uso es una pasta normal, una pasta genérica. Venden otras por precios supremamente elevados y la verdad la diferencia nunca la he notado. Ese tipo de pasta térmica la pueden conseguir acá en la descripción de este video. Es de alta viscosidad, me funciona muy bien para todo tipo de consolas y este tubito puede funcionarles para más de 50, 70 consolas. Así que les recomiendo que lo compren desde el enlace acá en este video. Ahora sí, vamos a dejar de lado nuestra tarjetita y vamos ahora a proceder con la limpieza en las piezas metálicas. Cuidado donde la pongan, déjenla alzada, que no quede por ahí al alcance de niños o de animales. Y vamos a continuar con la limpieza de nuestra consola. Y listo, ahora venimos con la parte inferior de nuestra consola. Nuevamente vamos a tener muchísimo cuidado con nuestros pads térmicos. En este caso son 8. Vamos a limpiar todos nuestros componentes. Vamos a limpiar el exceso de crema disipadora, que no quede ningún tipo de residuo. Y ahora vamos a soltar nuestro ventilador, que se encuentra agarrado desde la parte interna. Vemos acá unas flechitas. Vamos a quitar una. Vamos a quitar por acá 2. Vamos a quitar por acá 3. Y ya podremos quitar nuestra laminita. No me canso de repetirlo, mucho cuidado con
con los pads térmicos. ¿Listo? Vamos a encontrar acá nuestro disipador, pero en este momento vamos a enfocarnos en nuestro ventilador, que se sostiene mediante dos tornillitos. Pero antes de quitar nuestro ventilador, vamos a quitar estos pequeños divisores, o bueno, soportes donde se encuentran nuestros puertos USB. Lo quitamos, están pegaditos, muy bien. Quitamos nuestros dos tornillos de nuestro ventilador. Lo alamos hacia nosotros y listo. Ya estamos ahora sí de manera interna con uno de los componentes que van a encontrar más sucios. En este caso esta consola no estaba tan sucia como me hubiera querido para que vieran en el tutorial, pero igual todo el proceso que estamos haciendo es el mismo. Desde ya les digo, mi gente, hay que tener muchísimo cuidado con estas aspas. Si ustedes rompen una de estas aspas, la consola va a quedar vibrando de manera inmunda y van a generar más daños que beneficios al momento de haberlo abierto. Así que estas aspas las trataremos con muchísimo cuidado y siempre usando una brochita delicada, quitando todo el polvo. Y si ustedes viven en algún tipo de apartamento donde tengan tapetes, es normal que vayan a encontrar muchas más motas de polvo o acumulación de polvo. Así que vamos a quitar todo el polvo que vemos por acá, tanto por dentro como por acá. Esto lo hacemos en cámara rápida. Miren que igual todo este polvillo que se ve acá es lo que va soltando nuestra consola, así que sacudimos, o si no, ese polvo vuelve a entrar a nuestra consola. Y listo, sigo limpiando en cámara rápida. Y listo, mi gente, ya. La idea es que quede sin polvo, sin acumulación, sin nada que pueda interferir la correcta ventilación de nuestra consola. Ok, antes de volverla a colocar donde estaba, vamos a ver que en algunas consolas, en estas esquinitas se va a acumular demasiado polvo. Y en el caso de que tengan cucarachas, ahí se va, no sé por qué les encanta hacerse. Vamos a limpiar todo esto. Pero se dan cuenta, como ya no tenemos ningún componente eléctrico, podemos usar un poquitico más de fuerza acá en esos espacios que se acumula tanto polvo. ¿Sí? No le apliquen ningún tipo de crema, no le apliquen absolutamente nada de líquido, porque vamos a quitar el polvo. Solamente aplicamos algún tipo de líquido si tenemos de pronto cucarachas acumuladas, y ahí sí tendremos que lavar esto, no sé, con agua bendita. Ok, sacudimos todo completamente, todo donde vemos. La bandeja yo creo que la vemos para un video totalmente independiente, porque es algo muy delicado que no recomiendo que la destapen, a no ser que sea de fuerza mayor, y en ese caso deberían ya llevarla con un técnico. La piñonería que se encarga de agarrar nuestro disco, levantar el lente y hacer todo eso es muy difícil de volver a cuadrar en caso tal de que se mueva. Así que el día de hoy nos enfocaremos primeramente en la refrigeración o en la ventilación de la consola. Listo. Ahora, todo está muy limpio, todo está súper bonito. Vamos a colocar nuestro ventilador. Vemos que se encaja en este pin y en este pin de acá. No olvidemos este soportito que está en los puertos USB. Entra de esta manera, miren, la parte alargada hacia atrás, entra aquí, encaja, muy bien, y le colocamos dos tornillos. Este huequito de acá no lleva tornillos, solo los que llevan las flechitas, así que colocamos uno y dos tornillos. Por acá va el otro, muy bien. Ahora la dejamos a un ladito. Nos queda ahora la pieza metálica que tiene el disipador. No me cansaré de repetirlo, cuidado con los pads térmicos, no los vayan a perder. Y listo, en esta parte siempre se va a acumular polvo en el caso tal de que sea una consola con demasiado uso. Así que vamos a limpiarlo con mucha determinación y que no nos vayan a quedar nada de residuos de polvo ni nada entre las líneas o entre el espacio de nuestro disipador, ya que si este disipador se encuentra taponado o tapado, no va a fluir correctamente el aire, y es uno de los grandes inconvenientes al momento de la ventilación de nuestra consola, y es lo que hace que la consola empiece a sonar como una turbina. En este caso, vuelvo y repito, esta consola estaba en muy buen estado, me han llegado peores y ahí sí no les hice video. La idea es que quede muy limpiecita, cuidando nuestros pads térmicos. Vamos a sacudir también todo esto. Y listo, ya que tenemos esta pieza totalmente limpia, regresamos con nuestra parte
de plástico donde está nuestro ventilador, ya todo está limpio. Y vamos a colocar nuestra pieza metálica donde se encontraba nuestro disipador. Lo repito y no me cansaré. Cuidado con los pads térmicos, que ninguno se haya caído o se haya perdido. Vamos a colocar nuestra piecita normalito, encaja acá en la parte de adelante. No tenemos que hacer ningún tipo de fuerza, todo tiene que estar exactamente en los agujeritos tal y como deben estar. Y colocamos los tornillos que llevaban, ¿recuerdan? Un tornillo acá adelante que también sostiene nuestro ventilador, y otros dos tornillos acá atrás. Por acá uno y dos. Estos tornillos son los que sostienen nuestra pieza metálica. Ahora sí, mi gente, todo se encuentra listo, ¿no? Todo se encuentra limpio. Si ningún pad térmico se ha dañado, podemos continuar con nuestro tutorial. Si de casualidad alguno de los pads térmicos, como nos ocurrió acá en la parte superior, se ha dañado, debemos reemplazarlo. Así que para que este consejo no sea en vano, voy a hacer la prueba o la demostración con uno de los pads térmicos de acá. Les digo desde ya, si uno de estos pads térmicos no está correctamente puesto, o digamos, se dañó, está así, está trozado, no está haciendo buena transferencia de calor, la consola va a empezar a sentir mucho calor y va a empezar a acelerar el ventilador, como les dije, porque la temperatura de las memorias también afecta el desempeño de nuestro ventilador. Si alguno de esos pads térmicos se ha dañado, vamos a quitarlo. Solamente si se ha dañado. Vamos a reemplazarlo con una silicona térmica o pad térmico. ¿Ven acá si se ve? Pad de silicona térmico o pad térmico. Esto lo venden en tiendas de electrónica. Igual acá en la descripción del video pueden comprar. Esto lo venden por cuadritos de 10 centímetros por 10 centímetros, 20 por 20. Y lo que vamos a usar únicamente es un cuadrito de este tamaño. Y antes de que me pregunten, ¿puedo reemplazarlo con crema disipadora? La respuesta fácil es no, porque es imposible generar una capa tan gruesa de crema disipadora sin que haya distanciamiento y haga que se pierda calor por el camino, y lo que termina recalentando nuestras memorias RAM. Así que ¿qué hago? Simplemente voy a recortar acá un cuadrito. Miren, incluso un poquitico más grande que el que tenía. Él tiene un protector en la parte superior, miren acá una pieza de una lámina de plástico. Voy a colocar mi pad térmico y quito mi otra pieza. Miren acá. De nada sirve que coloquen el pad térmico y les dejen las dos láminas de plástico. La idea es que tanto por lado y lado quede nuestra lámina de silicona. Miren acá, les muestro otra vez. Es que la cámara no me ayudó hoy. Por un lado tiene un plástico que lo protege, y por el otro lado tiene otro plástico, en este caso transparente, que lo protege. Miren. La idea es que el pad térmico quede así. Y únicamente lo quitamos si ven alguno deteriorado. Si quieren cambiarlo por pads más grandes, claro que pueden hacerlo. Si lo quieren hacer para todos, mucho mejor. Listo. En este caso he recuperado un pad térmico que, como dije, lo pueden comprar acá en la descripción de este video. Y ahora sí vamos con nuestra tarjeta. Nuestra tarjeta se encaja de la siguiente manera, mi gente. Miren la crema disipadora. La capita está justo ahí. No hay que ponerle más crema. Por favor, mi gente, dejen esta pieza muy limpiecita. Muy limpia. Que no tenga ningún tipo de polvillo. Que no tenga nada de residuo. Porque si no se encuentra totalmente lisa, la transferencia de calor no será suficiente y nuestro ventilador sonará mucho. Así que volvemos y encajamos las piezas de atrás. Las partes de atrás. Voy a quitarle por acá un poquitico el zoom. Encajamos atrás donde está nuestro puerto HDI, nuestro puerto de red, HDMI, y miren, tiene que caer, descansar solito, no hay ninguna complicación en este paso. Y ahora la ponemos a un lado y vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos con nuestros pads térmicos, en este caso de la parte superior. ¿Se dan cuenta? Este, desde que lo destapé, ya se encontraba maltratado. Yo sé que me va a dar errores, así que lo quito por ti. Lo coloco y voy a colocarle otro pad térmico. Lo mismo, mi gente, un cuadrito. Si ustedes supieran la cantidad de consolas que yo he arreglado únicamente por este pad térmico. Lo han llevado a hacer mantenimiento muchas veces, lo destapan, le cambian la pasta térmica, le colocan medio litro de pasta térmica, le colocan Arctic Mega Ultra
a Silver, una cantidad de pastas térmicas costosísimas, y lo único que estaba fallando, mi gente, eran los pads térmicos. En el caso de la PlayStation 4 Pro, en el caso de la PlayStation 4 Fat, sirven mucho. Este pequeñito lo veo también medio torcido, ya es ganas mías de recuperarlos. Voy a quitar estos dos que los veo muy en mal estado, los veo muy porosos, y voy a cambiarle los pads térmicos a esos dos espacios. Si ustedes no pueden colocarle pad térmico nuevo, mi gente, simplemente asegúrense de no perder los que tengan actualmente. Pero siempre voy a recomendar que traten de hacer un cambio completo de pad térmico. Listo. Miren acá, qué bonito. Quitamos la pieza pieza de plástico, no se olviden de eso. Listo. Eso es todo, amigos. Vamos ahora a sacudir acá un poquitico el polvillo que tenga nuestra tarjeta, nuestra lámina, nuestro shield metálico. Vamos a sacudirlo sin perder nuestros pads térmicos. Lo sacudimos por los lados con mucho cuidado, quitar todo el polvillo. Miren acá, esta parte sí estaba mucho más sucia. Listo. Con una brochita de pintura, es tan fácil, con aire a presión nunca se va a despegar completamente el polvo que se encuentra ya magnetizado. ¿Listo? Muy bien. Yo me siento muy contento en este punto y creo que ya estamos listos para instalarlo. Ahora sí, volvemos a tener presente los pads térmicos, que ninguno se haya caído. Este sí está torcidito, voy a colocarlo más en la parte central. Bien en la parte central, que no se caiga, y volvemos a armarlo de la misma manera. Colocamos primero la parte de atrás y luego adelante, encajando nuestros agujeritos. Ahora viene un error muy común que hace todo el mundo, que es doblar esta pieza metálica de esta manera. Esto, aunque sí es necesario que se encuentre con un poquito de doblez, por favor, mi gente, no hagan esto, porque ahí lo que están haciendo es descompensar la presión que se hace sobre el procesador. Esta lámina debe tener un poquitico de doblez, pero que no sea mayor a este. La idea es que sea poquitico, mi gente. No crean que por apretarlo más va a ventilar más. Ya les dije cuál es el secreto para evitar que tengan tantos problemas de recalentamiento. Colocamos nuestros tornillos, pero la forma correcta de colocar los tornillos en un clamp de procesador nunca es apretar todo un lado y después el otro, no. Vamos a apretar hasta la mitad, vamos a apretar hasta la mitad, y vamos ahora a empezar a apretar de manera similar en ambos lados, que sea totalmente equilibrado. Apretamos, apretamos, hasta que lleguemos al topecito que ya por defecto tienen nuestros tornillos de PlayStation 4. Pero la idea es que lo hagamos totalmente, tanto de un lado como del otro, igualito. ¿Ven? Súper bien, mi gente. Eso es todo. Ahora sí, vamos a colocar los tornillos en el mismo orden que los quitamos. Limpio por acá, que tengo un poquito de polvillo. Voy a poner otra vez los tornillos que tenemos. A la derecha teníamos 1, 2, 3. Cuidado con el conector de nuestro ventilador. También ha pasado que hay personas que se les olvida colocar el ventilador. Así que el ventilador solamente entra acá, encaja y hace clip. Ya. Qué fácil, mi gente. Cuando uno hace las cosas con amor, ven como todo fluye. Listo. Último de la derecha. Vamos aquí. Puerto USB. Primer tornillo central de abajo. Tornillo central. Este otro tornillo no lo vamos a colocar porque ahí es donde se sostiene la tapa superior. Tornillo de atrás, que se me sale de cámara. Vamos con los de la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Acá en este agujero del centro no hay ningún tipo de tornillo. Listo. Giramos
nuestra consola completa y vamos a colocar nuestros conectores, todo lo que se encarga de la alimentación de nuestra bandeja. Primero que todo, la corriente o el voltaje de nuestra bandeja. Segundo, la cintita. Miren la forma que tiene. Si la quieren colocar al revés, no van a poder. Entonces, vamos a hacer lo mismo que les dije. No levanten esta pieza metálica, ni tampoco traten de colocarla a la fuerza, no. Presionan esto y miren cómo entra, sin hacer ningún tipo de fuerza. Lo mismo hacemos abajo. Encajamos, por acá un poquitico más de zoom. Encajamos solamente, presionamos esta parte metálica y miren. ¿Ven? Qué fácil. La cantidad de veces que las personas han dañado estas cintas son incontables. Ahora sí, vamos a acomodar nuestra antena, que no sé si es de Wi-Fi o Bluetooth. La pasamos por este agujerito, bueno, por este espacio que tenemos acá, luego por este otro. Y simplemente lo conectamos hasta que haga clip. Eso es todo. Qué fácil, qué bonito. Prácticamente la otra consola PlayStation 4 Fat es exactamente lo mismo. Ahora, si nuestra fuente tiene polvo, la sacudimos. Tratemos de nunca destapar estas fuentes si no tienen experiencia suficiente, porque se pueden pegar un corrientazo salvaje que les va a descongelar los moquitos. La forma correcta de colocarlo es, primero que todo, asegurarnos de que nuestras clavijas no estén así, que muchas veces pasan por mala manipulación, las clavijas se doblan. No, las clavijas tienen que estar centrales, perpendiculares a la tarjeta, con esta misma separación. Y lo que yo voy a hacer primero que todo es colocar mi conector de la fuente, que solo tiene una forma de conectarlo. No puede entrar al revés, porque si no haría mucha fuerza, no. La forma en que entre y se conecte directo. Y ahora, sin desconectar ni de acá ni de acá, giramos y encajamos, como les dije acá atrás, nuestras dos clavijas, que tienen que entrar en estos dos agujeros que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, si están derechitos, solamente entra y ya, tiene que quedar a ras. Si quedó levantadito es porque no entró correctamente con las clavijas o están dobladas. Tiene que quedar totalmente a ras, así, listos. Colocamos los 3 tornillos que les dije. Un tornillo acá, otro tornillo a la izquierda, otro tornillo a la derecha. Y los tornillos largos, recordemos que van de esta manera, miren, con la pieza metálica hacia el centro. Listo, uno. Y el de la derecha exactamente igual, la pieza o la pestañita hacia el centro. Listo. Muy bien, mi gente, ya casi terminamos. Estas pestañitas que queden un poquitico levantadas para que alcancen a hacer masa con la tapa. Y ahora vamos a limpiar la tapa de abajo, acá encimita. Sacudo todo el polvillo que ha vuelto a acumularse. Dejo mi consola a un lado. Y voy a sacudir todo el polvillo que tengamos acá. Mucho cuidado con esta piecita metálica, mi gente. Miren acá. Cuando esta piecita metálica está doblada de un sentido que no es como tiene que estar acá, puede llegar a afectar nuestra función táctil del botón de sacar la bandeja. Así que tengan mucho cuidado con esta piecita, ¿listo? De no doblar la pieza metálica. Vamos a sacudir. ¿Listo? Con mucho cuidado en la pieza metálica sacudimos todo el polvo, principalmente de las esquinas, de la parte interna de nuestro bisel. Todo esto lo sacudimos y ya, nuestra mesa de trabajo también se llena de ese polvillo. Y ahora sí vamos a colocar nuestra tapa inferior. No se compliquen, las líneas, las rendijas van hacia nuestros puertos HDMI y de todo. Y tal y como les dije, el bisel o la esquina se encaja en la parte de adelante. A ver si esta cámara me muestra. Encajamos aquí adelante. Esperen que esto lo veo polvo y no me gusta. Por más de que uno limpie, vuelve a adquirir polvo. Encajo la parte de la esquinita frontal delantera. Miren acá. Y
baja aquí, sin hacerle fuerza, mi gente, ¿ven? Tiene que quedar totalmente a ras. Perfecto. Y ahora sí, vamos con nuestras dos tapitas superiores. Volvemos a hacer lo mismo, sacudimos todo el polvillo, todo que quede muy bien y lo encajamos de manera contraria a como lo retiramos. Antes lo retiramos sacando desde el PlayStation 4, ¿cierto? Ahora encajaremos la parte de la esquina superior. Miren acá. Encajo esta parte primero y después hace clip y ya. Eso es todo. Qué rápido, qué fácil. Quedan solamente dos tornillos acá. Vamos con el primero. Vamos con el segundo. Listo. Vuelvo y sacudo porque todo esto se llena de polvo. Hasta nuestro disco duro también lo sacudimos. Colocamos nuestro disco duro. Esta piecita o esta laminita va por debajo y la del disco duro va por encima. Listo, el disco duro tiene que encajar. Y colocamos nuestro antepenúltimo tornillo del día. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, limpiamos nuestra última tapita. Listo. Ahora simplemente vamos a colocar esta pieza, que se coloca desde afuera hacia el centro. Miren acá. Se desliza. Y ya. Eso es todo, mi gente. Ahora sí, venimos con los últimos tornillos, que serían acá esto. Tercer y último, cuarto y último tornillo del día, mi gente. Ahora sí, nos queda solamente una limpieza exterior. ¿Cuál es mi consejo para la limpieza exterior? El consejo que yo siempre aplico con consolas, que en este caso, como la consola tiene un sticker, una lámina superior, no les puedo mostrar con la parte superior, pero también aplica con la parte inferior. ¿Ven todo esto? Que ya es opacidad, que ya es como el plástico desgastado y es por el tiempo que le ha pasado, que por más de que lo limpiemos se sigue viendo opaco. Es tan fácil como usar un pequeño truquito de usar vaselina normal o aceite para bebé. Un poquitico. Agarramos los mismos cuadritos de papel higiénico que usamos y vamos a empezar a aplicarlo. También sirve un hidratante de plástico que venden para autos. Pero la vaselina hace una función muy similar. Miren acá. Recupera su color el plástico. Y esas partes opacas que antes no se podían quitar, vuelve a sentirse muy bonito. Miren esto como recupera ese color natural. Oh, se ve espectacular, mi gente. Miren esto, miren esto. Se ve muy bonito. Por el lateral también. Esta parte tiene pintura y tiene un golpe. Pero miren cómo recupera el color. Miren acá lo muevo. Oh, se ve muy hermoso. Miren acá. La parte glossy y la parte brillante pues ya es más difícil de recuperar. Pero igual con un poquito de vaselina puede recuperar un poquitico de brillo. Oh, no. Qué bonito, mi gente. Y entonces pues ya saben, este ha sido un pequeño video espectacular donde en serio les pude compartir a ustedes muchos secretitos tontos para poderle hacer mantenimiento a la consola. Vamos a encenderla obviamente para ver que todo funcione de manera correcta. Pero lo importante de hoy es que se den cuenta que no se necesita tener las herramientas más costosas para hacer un mantenimiento. Solamente crema disipadora, mi recomendación de los pads térmicos, y de esta manera pues darle una nueva vida a nuestras consolas. Como vemos acá, luz azul, parpadea un ratito y aparece luz blanca en un instante, que significa que ya nuestra consola está dando imagen en pantalla. Como vemos acá, totalmente funcional. Vamos a ver en qué versión está para ver qué podemos hacer con ella detrás de cámaras. Justamente sistema,
información de sistema y se encuentra en una hermosa versión 9.0. Entonces, pues ya saben, este ha sido un pequeño video en el cual aprendimos a hacer un mantenimiento correctivo a nuestra, o bueno, preventivo a nuestra PlayStation 4. Como les dije a ustedes, siguiendo simples instrucciones, un poquito de pasta térmica y los pads térmicos nos pueden ayudar a que nuestra consola no suene como una turbina de avión. Recuerden que tengo una lista supremamente detallada de mantenimiento de varias consolas que hemos hecho de Xbox 360, Xbox One, no me acuerdo de ninguno más porque tengo muy mala memoria, pero lo importante es que ustedes comprendan que todo esto lo hago para que ustedes lo repliquen si es posible, pero siempre voy a recomendarles que las lleven con un técnico de confianza. Si no tienen el desarmador correspondiente, si no tienen pasta térmica, ni siquiera hagan el intento de desarmarla. Si se les pierde un pad térmico, traten de conseguirlo antes de volverla a ensamblar, para que no tengan problemas de temperatura y de calentamiento. Como les digo, pues estar pendientes estar pendientes de canal con todo el contenido constante que estoy subiendo. Ya sabes, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Recuerden que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Ya sabes, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Así que chao, chao.